Al que no estén con cámara lo expulso para que pueda entrar una persona que sí quiera ver la clase, quiera pasarla. Ya quiero verle las camaritas, quiero verle la cara. Está bien, Marco, Jurado, caballero, está bien, hay que peinarse. Está bien, me puede salir con la cámara más clinudo. Está bien, está bien, está bien. Exacto. Buenos días, ingeniero. Buen día, Jaime, buen día. Buen día. Buen día. Arrancamos en 3 minutos, arrancamos, que terminen de entrar porque muchos perjudican cuando están pasando clases. Fiorella está, no la veo. Ingeniero, estoy con mi cámara. Ahí está. Y Hernando Palma Cuenca, ¿dónde está Hernando Palma Cuenca? Ok, ingeniero. A ver, ahí Hola. apareció. Hay que peinarse, ¿no? Hay que peinarse. No, yo estoy ahora a lo mejor más clinudo, no se preocupen. Pero que no se note que están en la casa, que se están levantando. Ya debió tener otras clases, ¿no? Supongo yo. Ya, de todas maneras, arrancamos un ratito. Ahora vamos a llegar a los 100. Esos son los 100 que entran. Ahorita vamos a entrar a los 100. Si no veo a alguien, Gilmar González, ¿dónde está Gilmar González? Gilmar. ¿Está por ahí Gilmar? Gilmar González a la 1. Gilmar González a la 2. Gilmar González a las 3 se va Gilmar González. Se fue Gilmar González. Ya está. Sigamos. Para que entren los que quieran estar. Hernando Palma Cuenca. Ahí está. Ya está. Jaime Magne Capo. Jaime Magne, ¿dónde está Jaime Magne? Jaime Magne. Ahí está. Aquí estoy, ingeniero. Sí, hablo con usted. Gabriela Carballo. Aquí estoy, ingeniero. ¿Dónde? No la veo. A ver. Ahí está peinada. Eric Jaime Butrón. Aquí estoy, ingeniero. Buenos días. Daniela Rioja. ¿Está Daniela? Bien, siga. Daniela está. Sí, ingeniero. A ver, ¿dónde está Daniela? Ahí está Daniela. Damaris Minaya Reynoso. ¿Está por ahí? Soy ingeniero. Sí, ingeniero. Está. Hay muchas mujeres, ¿no? Acá, más que hombres, ¿no? Edgar Manuel Chino, ¿dónde está Edgar Manuel Chino? ¿Está Edgar Manuel Chino? ¿Está o no está? Buenos días, ingeniero. ¿Usted apellida Chino o su apodo? No, mi apellido. O sea, ¿usted apellida Chino? Edgar Sí. Manuel Chino. Sí. Ya. No se preocupe que para apellidos raros y cosas tengo yo, digamos, ¿no? Un apellido terriblemente complicado el primero y el segundo Lechuga. Y los dos me han traído inconvenientes. El segundo es fácil, pero los dos me han traído inconvenientes, porque el primero es muy difícil, cuesta anotarlo, y el segundo podría pensarse, porque nadie sabe qué es mi apellido. Entonces en el colegio ese me decían Lechuguita, los profesores de cariño. Entonces, para el que no me conocía, podía pensar que yo estaba jugando con la pierna izquierda, que me había cambiado de bando, digamos. No tengo nada contra el que lo hace, por favor, ya no. Si hay... Pero decían, Lechuguita, decían. Pensaban de que yo estaba jugando con la otra pierna, digamos, ¿no? Cosa que no es así, digamos, ¿no?
No tengo nada contra el que desea, como cristiano sí, digamos, ¿no? Porque para Dios el hombre es hombre, la mujer mujer. No existe para Dios Adán y Eva, no y Evo, digamos, ¿no? Ni, ni cosa de esa, digamos, ¿no? Pero respeto mucho, hasta por ley tengo que hacerlo, si no voy preso. Entonces, bueno, de todas maneras he tomado al azar algunas personas, si no las pillo al azar las expulso porque tenemos poco campo, entonces para que no estorbe el que no esté trabajando. Entonces empezamos la clase, jóvenes. Primero desearle que tengan muy buen día, que sean personas bendecidas por Dios, que estén pasando en salud. Yo estoy viendo mucha gente. Murió mi padre, consecuencia del COVID, no de COVID. Mi padre se enfermó en diciembre de COVID, todos nos enfermamos, incluyéndome yo, pero 4 meses después, una gripe lo mató porque sus pulmones entre los 70 y 80% había sido destruido por el COVID. Entonces no pudo aguantar ni una gripe después. Yo, bueno, se ha muerto una persona muy querida mía hace 3 días, uno de mis mejores amigos que su madre, que su esposa es profesora ahí en la universidad, profesor de ustedes, Giovanni Farel, Melvi se llama su esposa, que es profesora ahí en industrial también. 48 años ha muerto ese pobre hombre. Entonces mucha gente ha muerto, así que les deseo de verdad de corazón que Dios esté protegiendo sus hogares. Lo más importante, la salud ahora, después del amor a Dios, es la salud. Ojalá que Dios tome control sobre la vida de todos ustedes para que sean personas protegidas por Él. Ya arrancamos con la clase. Voy a anular mi cámara porque voy a mostrar las proyecciones. Entonces me voy. Entonces habíamos quedado ahí, jóvenes, ahora vamos a avanzar un poquito más rápido, tenemos que recuperar. Entonces habíamos definido todos los tipos de luminancia, habíamos visto la temperatura del color, habíamos visto la curva de visibilidad relativa y habíamos visto los conceptos fisiológicos de la visión. Entonces ya entramos a ver las magnitudes y las variables que vamos a necesitar para el cálculo de alumbrado. Entonces, primero, la iluminación, como lo están viendo ahí con la variable E, es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. Tenemos que entenderlo, antiguamente esto se lo llamaba iluminancia o iluminación. En realidad, este es lo más importante que nosotros tenemos en el cálculo luminotécnico, es saber la iluminación, porque ella está referida al área de trabajo, eso lo pueden anotar. La iluminación está referida al área de trabajo. Pueden ver ahí en la curva, tenemos el manantial luminoso arriba a la pantalla, tenemos la iluminación a 1 metro y a 2 metros. En realidad, el que importa es el que está en el área de trabajo. Entonces, nosotros tenemos la iluminación en el área de trabajo. Entonces, este es el punto más importante. Y esto tiene que ver con un diferencial de flujo luminoso partido por un diferencial de superficie. ¿Qué significa? Densidad de flujo luminoso sobre una superficie de trabajo. Su unidad es el lux, y de ahí vienen los luxómetros. Usted puede bajarlo en su celular y puede medir en la superficie de trabajo cuánto es la densidad de flujo luminoso o lux o iluminación que usted está recibiendo. Como comentario, vamos aquí a irnos un poquito. Entonces, decimos que la iluminación es lo más importante en el estudio luminoso. Esta iluminación se utiliza la variable E. La variable E. Entonces, cuando usted quiera hacer el cálculo de iluminación en una superficie de trabajo, es E. Entonces, esa iluminación, o E,
dijimos que la más importante, es la más importante, es la más importante porque determina la cantidad de luz pum, 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 pum. Espera un momentito, estoy buscando la cremilla acá. Cantidad de luz de la superficie de trabajo. ¿Cuál es la superficie de trabajo? Puede ser su mesa, puede ser si es una joyería, un estante, puede ser un laboratorio. Esa es la superficie de trabajo. Esta es una palabra clave, porque es la superficie de trabajo. Entonces, ahora definimos la iluminación, la definimos. Definimos la iluminación como un minutito. Pasamos. Bueno, vamos a ponerlo así. Voy a complicar la vida, no voy a matar la clase. Lo definimos como un minutos, jóvenes, esta primera me cambió de máquina. Ya, no me. Entonces, un delta, flujo luminoso sobre un delta de área de trabajo. En realidad es superficie de trabajo. Entonces, se encuentra en unidades de lux, y las aplicaciones están hasta en los celulares. Antiguamente había que comprarse un luxómetro para poder medir, ahora ya hasta con un celular común y silvestre se puede medir el flujo luminoso. Minutito, están ingresando a persona, ya, ahora, continúa. Ya, entonces, como les decía, el más importante, si son funciones continuas, será la derivada del flujo luminoso con respecto a la derivada de la superficie de trabajo. Está en lux, y es lo más importante, el que determina la calidad de la iluminación que nosotros estamos recibiendo. Ahora, en la norma NB77, ¿alguien ha escuchado hablar de la norma NB777? ¿Qué es la NB777?
Aunque sea uno lo googlea, pero alguna respuesta tienen que darme. ¿Qué es la NB777? Una norma de instalación. Una norma sobre las instalaciones eléctricas. ¿De dónde? Nuestra norma es la norma boliviana. La norma boliviana Esa, ¿no? de instalaciones eléctricas. Es una norma joven. Fíjense ustedes, si ven mi texto, se habla que no hay norma. Espera un minutito. Se me acaba de disparar esto. Momento. Ya. Es la norma boliviana de instalaciones eléctricas. En ella, determina, o en realidad en ella muestra, los niveles luminosos recomendados para cada actividad. Por ejemplo, una sala de estudio debería tener E igual a 300 lux. ¿Me van entendiendo, jóvenes? ¿Me van entendiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entra la norma y le va a decir, ahí le dice una cancha de tenis, una cancha de fútbol, una cancha de competición, una calle, por decir la norma que en Bolivia dice que las calles solamente tienen que tener 15 lux. O sea, ¿qué significa? Las calles no necesitan mucho, es para que usted no se tropiece. ¿Me entiende? Pero una sala de estudio dice 300 lux. Habría que ver con el celular si la sala de clase de la Gabriel cuenta con eso, digamos. Entonces, a lo que voy yo, no sé si me van entendiendo. La norma de... Ahora, ¿cuál es la función de una norma, hablando de norma? ¿Qué es una norma? A ver, no solamente la boliviana. ¿Qué es una norma? Daniela Rioja, ¿qué es una norma para usted? Ingeniero, una norma sería establecer unos requerimientos, ¿no? Unos requerimientos mínimos que debe cumplir obligatoriamente, ¿no? Para diseñar el circuito. Básicamente eso, ¿no? Una norma donde estipula los requisitos mínimos para establecer una instalación eléctrica. Muy bien, Jaime, muy bien. Complementando eso, una norma tiene dos componentes. Uno que es el componente científico y el otro es el componente experimental, experiencia. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces tiene dos componentes, el componente científico y el componente experimental. Entonces uno dice, en una sala de trabajo yo debería tener 300 lux porque ya lo hemos calculado, que así queda bien iluminado y así mismo nos hemos dado cuenta que después de muchos años los estudiantes que trabajan con 300 lux aprenden mejor que los que estudian con 200 lux o se frega menos la vista. Entonces la norma tiene dos componentes, tiene una experiencia y tiene un conocimiento científico. Por eso las normas de mejoramiento continuo, hablemos de las ISO, se van mejorando continuamente porque por un lado está el conocimiento científico, el que ustedes les enseñan, les dicen ustedes van a hacer este método para diseñar o van a hacer
este layout para obtener este producto. Entonces, eso es ciencia. Entonces, este tiene que estar al lado de este, tiene que hacerse así, tiene que hacerse así, tiene que ser ergonómico, tiene que papá. Eso es ciencia. Pero asimismo, por la experiencia, nos hemos dado cuenta que siempre es bueno que esté al lado de una ventana, que haya más ventilación. ¿Me entienden o no? Entonces, la norma tiene dos componentes. Un componente científico, que es el cálculo puro y duro. Ese que ustedes echan cálculo 1 y cálculo 2 ahí, y lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Entonces, es el cálculo puro y duro. Y el segundo es la experiencia. Entonces, nos hemos dado cuenta que los aviones se caen porque a veces el piloto se duerme. Entonces, la norma dice de que el piloto debe haber 2 pilotos viajando juntos. Entonces, aparte de la ciencia que dice, usted tiene que aterrizar así, tiene que haber una alarma en caso de Entonces, la experiencia dice que tiene que haber 2 pilotos manejando un camión porque a veces uno se duerme. Cada 8 horas tenemos que reemplazar al chofer del bus. Dicen los estudios psicológicos que una persona después de conducir 4 horas siente sueño. Entonces, nosotros cada 4 horas lo tenemos que cambiar, pero la experiencia dice que mejor es llevar 3 choferes, porque cuando cambian 2, no tiene el suficiente descanso el segundo para volver a tomar el volante, entonces tiene que descansar 8 horas. Entonces, la norma tiene 2 componentes, uno que es la ciencia y el otro que se llama experiencia. La experiencia es lo que hace que la norma se vaya renovando, y a veces también la ciencia. Nuevos estudios, nuevos cálculos, nuevas tecnologías hacen que unas cosas se vayan cambiando, indudablemente. Entonces, algo que es importante, jóvenes, a ver, quiero que me presten mucha atención. Hay cosas que a veces hablamos y son muy importantes para su vida profesional de ustedes. Y parte de esas son las experiencias y caídas que uno tiene, que se las tiene que pasar a usted para que no caiga. Yo me acuerdo que una vez cuando estaba en CRE, le mandé una carta a una persona indicándole que por norma no le íbamos a dar algo que él pedía. Entonces yo le anoté, señor, por norma no le podemos dar lo que usted pide. Entonces el tipo me metió una carta con un abogado y me dice, señor, usted no me puede decir que no me lo puede dar porque ni siquiera me ha dicho qué norma usted está utilizando. ¿Me están entendiendo o no? Edgar Manuel Chino, ¿me está entendiendo que ha apagado su cámara? ¿Está entendiendo o no? Sí, ingeniero. Ponga su cámara. Entonces, Fernanda Ewe, ¿me está entendiendo usted? Sí, ingeniero. ¿Me está entendiendo, Fernanda? Sí, ingeniero. ¿Fernanda? Sí. Fernanda Ewe. Entonces, cuando usted hable sobre una norma, tiene que explicitar, es decir, la NB 777, párrafo tal. ¿Me entiende o no? De acuerdo a esa norma, yo voy a hacer esto. Porque usted no puede ir a decir a un cliente de usted, Fernanda, mire, ¿sabe qué? La norma me dice que yo tengo que ponerle 300 lux. ¿Y qué norma le va a decir? La norma boliviana, la norma americana, la norma europea. ¿Cuál norma? ¿Me entiende? Porque usted tiene que defender lo que usted está yendo a informar. Entonces, si yo no tengo una norma local, por decir la NB 777 está muy limitada, entonces en aterramientos tiene un componente, pero no es muy explayado. Entonces, cuando yo necesito mayor, yo digo, yo voy a referirme a la norma NEC 250, que es la norma americana de aterramiento. Entonces, señor, de acuerdo a la norma NEC 250, recomiendo, porque esa norma no es boliviana, no puedo obligar, porque no es una norma boliviana. Entonces, de acuerdo a la norma NEC 250, recomiendo separar el aterramiento de las señales débiles, de las señales fuertes, y para eso necesitamos aislar los neutros, como dice esa norma que hay que hacerlo cuando uno recomienda eso. ¿Entiende? Entonces, ¿para qué sirve la norma? Huanca Luque Nida. ¿Para qué sirve la norma? ¿Qué piensa usted? ¿Para qué sirve la norma? ¿Alguien que quiera opinar? Jacqueline Guzmán, ¿qué me puede decir usted? Jacqueline,
¿Está presente Jacqueline? Sí, ingeniero. La señorita Buenos Jacqueline. días. Aquí, ingeniero. A ver, ahí. ¿Para qué usted cree que sirve la norma? ¿Por qué crean normas? Para respetar algo, para poner límites de algo. Muy bien, para enriquecer esta respuesta, las normas están diseñadas para proteger a nuestro cliente y al profesional o a los profesionales. Entonces, al beneficiado y al que lo realiza el cálculo, estudio o ejecución. ¿Por qué? Porque la norma rige un parámetro de buenas prácticas o constructivas o de diseño. Entonces, cuando usted dice, yo me respaldo con una norma, si se le cae un puente, usted dice, yo estoy respaldado por esta norma, no es mi culpa. Yo lo calculé bien. Se habrá caído porque el que lo ejecutó mal. Pero yo en el estudio que hice, lo calculé bien porque yo estoy respaldado por una norma. Entonces, irán a ver si el constructor también realizó las buenas prácticas constructivas, verificando el estudio y haciendo que se cumpla el cálculo. Entonces, si Fernanda Ewes hace un layout productivo y le va mal, entonces va a decir, yo lo hice el diseño, yo no fui y lo implementé. Entonces, las buenas prácticas de diseño dicen que yo tengo que regirme una norma. Yo me he regido a la norma tal en industrial, que no la conozco, la norma industrial. Entonces, de acuerdo a esa norma, yo he hecho lo que debo hacer. Si alguien se accidentó es porque no ha cumplido la norma. Pero yo he hecho lo que debo hacer al mandar mi estudio. ¿Me entiende Luis Cosío? ¿Me entiende? Sí, ingeniero. Juan Pablo Limpia, Sí. ¿Le gustó lo que le comenté? Juan Pablo, ¿está ahí? Sí, ingeniero. Entonces, cuando usted hable de normas, tiene que referirse a cuál norma. Se habla de norma Entendí muy bien. hasta norma de vida, digamos, no está una norma de vida, ¿de dónde? Yo lo tomo de la Biblia, de tal versículo, tal capítulo, porque yo cuando hablo de algo tengo que decir de dónde lo saco. Esa norma, que puede ser de vida, que puede ser científica, que puede ser profesional. Bueno, jóvenes, continúen. Entonces, me he demorado acá porque este es el punto más importante. Entonces, esta es la iluminación, antiguamente, o iluminancia, llamada iluminación. Continuando. La iluminación o iluminancia tiene sus magnitudes, ya vimos que está en lux. Aquí vemos algunos ejemplos. Luna llena, 0,2 lux, o sea, esa es la luz que nosotros tenemos en luna llena. El ojo humano necesita arriba de 5 lux para poder empezar a ver y para poder caminar sin caerse arriba de 15 lux. O sea que con luna llena no podemos caminar, podemos algo percibir, pero no nos sirve. Iluminación de emergencia de escape, un lux, indudablemente esa no nos sirve para caminar, nos sirve para guiar en una dirección, así que calles bien iluminadas, de 15 a 25 lux, ya se lo había comentado, la norma boliviana, la NB 777, habla de 15 lux. Los dormitorios, si usted no va a estudiar en un dormitorio, de 70 a 100 lux, oficina de uso general 500 lux, la boliviana dice 300. Pero si usted va a tener una oficina, ilumínese bien, que eso le va a proteger la vista. Sala de dibujo y cartografía 1000 lux. Ya no existen las salas de dibujo, y ahora existen las salas donde existen las computadoras, donde se hacen los dibujos, que están los 1000 lux. Quirófano, aquí nos vamos a detener, jóvenes. Los quirófanos de 15.000 a 25.000 lux, es como la luz solar, en pleno día, a las 12 del mediodía. Entonces usted cuando está operando necesita mucha luz, no puede perderse los detalles, porque si no, no va a ser una operación exitosa. Después tenemos la luminancia o brillo. Esto es otra cosa totalmente distinta. El primero tenía que ver con la superficie de trabajo, no con el manantial luminoso, foco o pantalla. Era la superficie de trabajo. Entonces yo tenía, ¿cuánta luz me lleva a mí? Superficie de trabajo. Esta tiene que ver con el manantial luminoso, que puede ser directo o indirecto.
Entonces aquí vamos a anotar la iluminación. Y una que se ve muy similar se llama luminancia. Luminancia. Antiguamente llamado brillo. Antiguamente llamado brillo. Y tiene que ver con el manantial luminoso. Directo o indirecto. El manantial luminoso, jóvenes, nosotros hablamos en esta materia de manantial luminoso a las fuentes que emiten luz. Él puede ser de forma directa o indirecta. Directa podría ser un foco incandescente, fluorescente, LED, lo que quiera. Indirecta podría ser la luna, refleja la luz del sol. Podría ser un espejo que está reflejando algo más luminoso que viene de otro lado. Cualquier tipo de situación o reflejo que llegue a una superficie de trabajo que no es propia, a esa superficie de trabajo se le llama igual un manantial luminoso indirecto. O sea, ella no está generando la luz, pero está brillando. Entonces, todo lo que brille aquí es oro para nosotros. O sea, todo lo que brille genera brillo. Entonces, la luminancia o intensidad luminosa emitida por una dirección en una superficie luminosa o iluminada. Esto se llama efecto brillo de una superficie produce en el ojo. Entonces, su símbolo está en L y se mide en candela por metro cuadrado. Entonces, la luminancia, aquí, L mayúscula, se encuentra en unidades. Ingeniero, perdón, esta partecita de la diferencia entre luz y luminancia, ¿sabe que lo puede repetir, por favor? Muy bien. Ya. La iluminancia con I, vámonos acá, la iluminancia con I, está referida a la superficie de trabajo. Si a mí no me importa de qué lado llega la luz, yo me voy a mi mesa y mido. Y digo, a ver, ¿me da para trabajar? No me da para trabajar. Se mide en lux, su unidad, y tiene que ver con el flujo luminoso que llega a mi superficie de trabajo partido por mi área, o sea, una densidad de flujo luminoso, y eso me da la intensidad de iluminación que el ojo percibe en la superficie de trabajo. No importa de qué manantial venga, ni cómo venga, es que llega a mi mesa. Yo abro mi ventana, tengo mis luces, parte me entra por la ventana, parte me entra por las luces, trata por el tragaluz. No importa, pues yo pongo mi luxómetro, mi instrumento en la superficie de trabajo y esa es la intensidad de iluminación que yo voy a recibir. Lo más importante al final de todo, porque al final yo todo lo que voy a hacer es porque quiero tener luz en una superficie de trabajo. Es el punto más importante del estudio de luminotécnica. Pero para eso, para poder llegar a lo anterior, nosotros tenemos que conocer algunos conceptos como la luminancia. ¿Y qué es la luminancia? Es el brillo del manantial de trabajo, o sea, la cantidad de flujo luminoso que emite un manantial, o sea, un foco. Si yo miro el foco, lo veo muy brillante o lo veo poco brillante. Entonces yo puedo decir, este foco es muy bueno, es muy malo, o necesito poco foco, mucho foco, para que después en mi superficie de trabajo yo la tenga iluminada. Entonces, la iluminación, ¿de dónde lo tengo? De la luminancia. La luminancia o el brillo, el que yo quiero ver el sol y lo veo brilloso, quiero ver la luna. Entonces, todos los manantiales luminosos brillan. ¿Qué es lo que están haciendo? Están emitiendo un flujo de luz visible, porque no toda la luz emitida es visible. Ya dijimos que tiene que ser entre 380 y 780 nanómetros. Entonces, la luminancia tiene que ver con el manantial de trabajo. O sea, el foco, el sol o un espejo que esté reflejando luz. Entonces, tiene el manantial luminoso, puede ser directo o indirecto, digamos. Un foco que está brillando o puede ser el reflejo del sol sobre la luna, que en realidad está reflejando la luz del sol. O podría ser luz indirecta, o sea,
una pared que yo la veo que está alumbrando, en realidad la pared está recibiendo la luz de un foco que hace que la pared queda muy clara y me ilumina el cuarto. ¿Le queda claro? Sí, ¿Le queda claro? claro. La iluminación tiene que ver con la superficie de trabajo, no importa de dónde venga. La luminancia tiene que ver con el manantial luminoso. Eso va a determinar si hay poca luminancia en un manantial, tendré que poner muchos manantiales para que mi iluminación en mi superficie de trabajo sea la adecuada. Entonces la luminancia, que tiene que ver con el manantial luminoso directo o indirecto, se encuentra en unidades de Stilbert. ¿Ya? Y es la relación, la L, es la relación que hay entre intensidad de flujo luminoso, y vamos a ver qué es la intensidad de flujo luminoso. Partido por la superficie del manantial. ¿Qué significa? Si yo tengo harto brillo, pero el manantial es muy grande, veré poca densidad. Si tengo harto brillo en un puntito muy pequeñito, digo, ¿cómo brilla ese puntito, digamos, no? Entonces, y esto está en unidades de Stilbert o ST. Stilbert. Ya vamos a ver, aquí nos quedaría faltando ver qué es esta, la intensidad luminosa, que la tenemos que definir. La vamos a definir, Dios mediante, hoy día. Entonces obtenemos, con esto tenemos la luminancia. Tenemos la iluminación, que son cosas distintas. Y la luminancia. Seguimos con la materia. Entonces, tiene que ver, el Stilbert tiene que ver con la intensidad luminosa, que no lo hemos mencionado, ¿qué es la intensidad luminosa? Que lo vamos a definir como una definición puntual ahora, por metro cuadrado o por área. Entonces la luminancia es la intensidad luminosa emitida en una dirección por una superficie luminosa o iluminada. Bueno, aquí ya nos hemos adelantado y estamos hablando de la intensidad luminosa. Vámonos acá. Entonces acá dijimos esto de la intensidad luminosa, que ahí no lo está mencionando, pero lo está tomando en su definición final y la vamos a definir nosotros como intensidad luminosa. Y apellido del manantial es la del foco, sea directa o indirecta. Entonces, esta es la intensidad luminosa. Entonces, entre paréntesis, le pondremos su símbolo que es I, que ahí todavía no, más adelante la vamos a volver a ver, I, ¿ya? I. Entonces, la intensidad luminosa se encuentra en unidades de candela. Y tiene que ver, y es un cono de luz emitido en una dirección dada. Es un cono de luz esteroradián. Ahorita vamos a ver qué es eso, esteroradián. Emitida en una dirección dada. Esa es la definición. ¿Ya?
estéreo radiante. Entonces nos vamos, ahorita le voy a demostrar qué es lo que estamos hablando. Ya, jóvenes, acá les voy a mostrar qué es lo que les quiero decir con la intensidad luminosa. Aquí lo vamos a poner. Intensidad luminosa. Intensidad. Intensidad luminosa. Vamos a hacerlo más grande. Esto. Intensidad luminosa. Entonces yo voy a tener un foco, ¿ya? Voy a tener un foquito. Vamos a dibujar un foquito. Ahorita, déjenme dibujar un foquito. Entonces yo voy a tener un foquito. Ahí tengo, lo ven mi ampolleta, ¿no? Aquí voy a poner los filamentos porque sea más bonito, para que vean ustedes que me voy a esforzar en no hacerlo tan feo. Entonces, tengo mi ampolleta, ahí tengo mi ampolleta. Tengo mi ampolleta acá. Vamos a ponerle aquí. Mi ampolletita acá. Con mi filamento. ¿Lo ven mi foco, no? ¿Lo ven o no lo ven mi foco? Sí, se ve. Entonces, no es el mejor foco del mundo, seamos sinceros. El foco, ese es un foco común. Ahí está. Ese es mi foco. Ahí está mi foco. Entonces, yo le voy a poner una pantalla a mi foco. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos las pantallas, jóvenes? A ver, ¿quién me dice para qué cree que se utilizan las pantallas? Para reflejar, para focalizar la luz que sale. Porque, Para aumentar la luz. porque sin la pantalla la luz se direcciona a todas partes. En cambio, la pantalla hace que se focalice en un ángulo nomás. Ya, muy bien, pero para hacerlo un poquito más científico el comentario, es para hacer un mejor control de la luz. O sea, yo para qué quiero alumbrar el techo, ¿no? ¿Sí o no? Si yo no le pongo pantalla, el foco va a alumbrar para todos lados, ¿sí o no? Entonces, ¿yo para qué uso la pantalla? Para no alumbrar el techo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Redirecciono ¿sí o no? Redirecciono como está acá. Entonces, acá tengo mi pantalla. Redirecciono el flujo luminoso para darle un mejor aprovechamiento. Entonces, para eso me sirve la pantalla, porque si no estoy alumbrando el techo, estoy alumbrando la pared. En cambio, si yo tengo una pantalla, puedo redireccionar el flujo luminoso. Entonces, jóvenes, ¿qué decimos nosotros que es la candela? Entonces, aquí vamos a poner un eje geométrico. ¿Ya? Entonces, este va a ser un eje geométrico. Entonces, este va a ser el eje de la X, va a ser este de acá. Va a ser el eje de la X. Y aquí vamos a hacerlo invertido. Ya no antes el Y nosotros utilizamos hacia arriba, pero es una convención. Ahora lo vamos a usar hacia abajo. Entonces, el eje Y. Que en realidad, en alumbrado se toma como referencia el X abajo y el Y acá. Es una referencia que se utiliza en iluminación.
¿Ya? ¿Estamos o no estamos? Entonces, jóvenes, nosotros, ¿qué hacemos? En realidad, este eje X yo lo voy a poner acá. Ahí están los ejes. Entonces, esto le voy a dar otro color para que ustedes puedan un poquito visualizarlo mejor. Entonces, ahí están los dos ejes. Entonces, ¿yo qué digo? Yo voy a sacar un conito acá. Entonces voy a sacar un cono. Esta es mi superficie de... Este es mi mirador. Acá está mi superficie de mirada. Entonces voy a sacar un conito de acá. Entonces, quiero que lo entiendan bien porque esto es bien importante. Vamos a darle una vueltita. Ya van a disculpar, los niveles de detalle de los dibujos no los estoy haciendo al máximo porque no quiero perder tanto tiempo. Todos deberían aprender a utilizar AutoCAD porque es mucha cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosita acá. Préstenme atención. Entonces, acá vamos. ¿Qué me está pasando? Ahorita. Ah, que aquí, aquí, perdón. Ya, sí, ahora sí. Entonces aquí me vengo. Caramba. Un minutito me será mal. Es que quiero mostrarle bien y no quiero que no quede clara esa idea. Ahora sí. Entonces este es un cono de luz. Ese es un cono de luz. Esteroradián. ¿Qué significa esteroradián? Significa esteroradián. ¿Quién ha escuchado hablar de un esteroradián? ¿Alguien ha escuchado?
que el cono tiene un radián de ángulo interno. Entonces, esteroradián, un radián interno. Ángulo. Y aparte tiene un ángulo con respecto a este. Entonces, acá le vamos a poner un ángulo igual a más o menos 45 grados. ¿Lo están entendiendo, jóvenes? Tenemos un haz de luz que está en una dirección a 45 grados del eje X, que tiene un esteroradián, o sea, un cono que tiene un radián interno. Y a eso se le llama intensidad luminosa. Intensidad luminosa. Y se encuentra en unidades de candela, o CD. Candela. Candela, intensidad luminosa. Ya está. ¿Me van entendiendo ese dibujo, jóvenes? Eso es. Entonces, ¿qué significa? El fabricante me entregará una curva ángulo a ángulo donde mirar cómo es la intensidad o brillo de esa luminaria, de ese manantial luminoso en cada dirección, y yo lo dividiré por el área superficial del foco. Si el foco es muy grande, tendrá poco brillo. Si el foco es muy chico, tendrá mucho brillo. En comparación a la intensidad luminosa por dada. Entonces, ella puede ser directa o puede ser indirecta, como lo habíamos comentado hace un ratito, como está acá. Y acá hay una ecuación que es la que vamos a utilizar, que en realidad dice, es la diferencial, esa por favor pueden anotarla, donde la luminancia es B, una derivada. Hace un ratito lo utilizamos como L, algunos libros lo utilizan como L, otros como B. L pueden utilizar acá. Es la variación de la intensidad luminosa en una dirección dada, y alfa de ahí, este de acá. Estamos viendo ahorita, este de acá es I alfa. Y el alfa es 45 grados. Entonces este de acá es I sub alfa. ¿Y el alfa cuál sería? 45 grados. Aquí alfa igual. Aquí vamos a alfa. Alfa igual 45 grados. ¿Quién entrega esa información? El fabricante. Entonces el fabricante me dice cuál sería la intensidad luminosa en esa dirección. Lo diremos por una superficie y coseno del ángulo. Si es luz indirecta o si es luz directa, ¿ya? Que está I alfa, intensidad luminosa, superficie emisora, y ángulo de luz respecto a la normal de la superficie. Sigamos. La luminancia. Este es el brillo. No tiene que ver con la superficie de trabajo. Por decir, la calle bien iluminada tiene una luminancia de 2 candelas. O sea, ¿qué significa? Si usted se pone a estudiar, el reflejo de la calle sobre algo le va a dar 2 candelas por metro cuadrado. El papel blanco iluminado con 400 lux le dará 100. ¿Qué significa? Que si usted pone 100 lux en su superficie de trabajo, el brillo que va a tener su papel blanco va a ser de 100. El papel blanco iluminado con 1000 va a ser, o sea, ¿qué significa?
que cuando usted le emite un manantial luminoso sobre una superficie de trabajo, la iluminación que hay en la superficie de trabajo va a generar un brillo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, si usted pone un papel blanco sobre su mesa, no es lo mismo que ponga un papel negro. ¿Por qué? Porque el papel negro va a absorber mucha de la luz que está llegando a la superficie de trabajo. Entonces, por decir un papel, usted tiene una superficie con 400 lux. Yo dije que nosotros con 300 lux tenemos una superficie de trabajo muy atractiva. Pero si usted está trabajando en un papel negro, por más que tenga 400 lux, usted apenas va a ver 15 candelas, o sea, va a ver muy poco. Muy poco brillo ese papel. Por eso es que en los quirófanos utilizan 15.000, 20.000 lux para que todas las cosas que son oscuras se puedan visualizar igual, tengan brillo. Entonces aquí están algunas de las tablas: luminancia ideal para la pared de oficina, luminancia ideal, y esa es la luminancia. Aquí está la intensidad luminosa, lo que le acabo de mostrar a usted en la grafiquita. El estéreo radián en una dirección dada. Entonces aquí vemos también una lámpara reflectora. Eso ya lo acabamos de hacer acá. Entonces, eso es lo que le quería mostrar. Este que está a 45 grados de X, que la entrega el fabricante, está, que es un estero radián el cono, o sea, un radián, ese conito, esa me entrega en cada dirección un brillo. Y esa es la intensidad luminosa. Entonces, una de las lámparas reflectora de 150 vatios son 2.500 candelas, una dicroica 15.000 y ahí. Entonces, ahí están las distintas magnitudes de intensidad luminosa en una dirección dada por un estero radián. Rendimiento luminoso. Entonces, ¿qué es el rendimiento luminoso? Ya vimos la intensidad luminosa, nos habíamos adelantado. Entonces vemos el rendimiento luminoso. El rendimiento luminoso. Entonces, es la eficiencia energética entre los vatios entregados eléctricamente y el flujo de luz visible total de un manantial luminoso. Este rendimiento, a ver con qué ¿con qué lo estamos manejando? Bueno, lo voy a poner así, no tiene una letra. Entonces le vamos a decir rendimiento, ya con R lo vamos, con rendimiento luminoso. Entonces va a ser igual al flujo luminoso, que se encuentra. ¿En qué dijimos que se encontraba el flujo luminoso? ¿Jóvenes? ¿En qué dijimos que se encontraba el flujo luminoso? Candela. No. Esa es la intensidad luminosa. El lux. Lúmenes. El flujo luminoso se encuentra en lúmenes, ya lo había visto. Y eso dividido entre la potencia eléctrica. ¿Alguna duda de eso?
si el flujo luminoso es en una dirección dada por un cono que es un heteroradián, se dice intensidad luminosa y está en candela. Pero el flujo luminoso total de un foco, que lo hemos definido acá arriba en la iluminación, como el delta del flujo luminoso partido por la superficie. En realidad acá sí debimos haber puesto, eso va a ser igual a lúmenes partido por metro cuadrado, por área. ¿Ya? Entonces el flujo luminoso se encuentra, el flujo total, no es un estero-radián en una dirección dada, eso es candela. Entonces, ejemplo muy importante. A ver, por favor, jóvenes, apaguen su micrófono. Ejemplo. María José, tu micrófono. Un foco LED tiene un rendimiento luminoso de, se va a poner rendimiento luminoso LED va a ser igual a, en realidad va de, más o menos va de 90 a 150 lúmenes por vatio. ¿Es bueno que sea 90 o que sea 150? ¿Cuál es el mejor de los dos? Jóvenes. Bueno, el 150 se ve... Claro, mientras más brillo total, digamos, ¿no? Porque el lumen es el flujo total. El brillo tiene que ver con ese flujo partido por unidad de área de la superficie emisora, pero mientras más flujo luminoso tenga, mejor. Entonces, ¿qué significa? Significa que un foco LED de 20 vatios con una eficiencia de 120 lúmenes partido por vatio, tendrá un flujo luminoso total, entonces flujo va a ser igual a 20 vatios por 120. ¿Eso cuánto daría? 2400. 120. 2400. Sí. Lúmenes. Ya. Como comentario, que lo vamos a ver, no sé si está acá, igual lo vamos a poner. Como comentario, aquí está el rendimiento luminoso. Cuando un manantial, aquí está, ¿ve? LM lúmenes por vatios. Cuando, aquí lo vamos a ampliar esto, si lo podemos ampliar, para verlo más grande. Bueno, se llega a visualizar, ¿sí, no? La potencia eléctrica que consume el foco, parte se vuelve luz, parte se vuelve pérdida por radiaciones invisibles y tarde por pérdida en calor. Entonces, ¿qué significa? La energía que se le entrega, hablemos de un foco, ¿ya? Se utiliza. ¿En qué se utiliza? 2 puntos. 1, luz no visible. ¿Me sirve esa luz, jóvenes? ¿Me sirve esa luz? No.
Hablemos de ultravioleta infrarrojo, o sea, que está fuera del espectro, de 380 nanómetros a 780 nanómetros. Entonces, si la longitud de onda está fuera de ese espectro, el ojo no lo llega a percibir. 2. Calor. ¿Qué significa? Calentamiento. Pérdidas por efecto Joule. Y otros. Y 3 es la luz visible. Flujo visible. Flujo visible de luz. Eso está en lúmenes. Entonces, ¿qué significa? Yo metí 20 vatios y obtengo 2400 lúmenes. Esa es la energía visible irradiada por el manantial. Mucha de la energía se está perdiendo por calor y por luces que no se llegan a percibir. ¿Te queda claro eso, no? Entonces acá está luz visible, la amarilla, pérdida por radiaciones invisibles, o sea, luz que no llega a percibir el ojo humano, y pérdidas por calor. O sea, efecto Joule y otros efectos físico-químicos que son pérdida energética. ¿Queda claro? Queda, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Ya está. Temperatura del color. Temperatura del color. La temperatura de color de una fuente de luz se define comparado con su color dentro del espectro luminoso con el de... A ver, présteme atención. Lo voy a decir y ahí lo leo. Cuando yo dije que había una manera de... Por favor, tengo un micrófono prendido. Tengan cuidado, ¿ya? Bravo, Miranda, por favor. Lo voy a tener que quitar yo. Reinaldo, por favor, ya quiten su micrófono. Si no están, por favor, participando temporalmente, quiten su micrófono, ¿ya? María Los Ángeles, por favor, quiten su micrófono también, porque si no empieza a complicarse la reunión. Bueno, sigamos aquí. Habíamos comentado nosotros que dentro de las maneras de producir luz habían varios efectos. El primero habíamos dicho que era un efecto, bueno, primero la luz que obtenemos nosotros obtenemos de dos maneras, de forma natural a través de toda la luz que nos puede llegar del universo, que el principal emisor es el Sol. Parte puede llegar de forma indirecta a través de la Luna, parte puede llegar de las estrellas, pero bueno, el principal elemento radiador de luz natural es el Sol, y después dijimos la artificial. Dentro de la artificial la clasificamos en la incandescente, dijimos la fluorescente o descarga gaseosa, la descarga gaseosa dentro de la fluorescente, y después dijimos la electrónica, que es la más moderna, que es la LED, que es la juntura de dos semiconductores, uno N, uno P, que al circular corriente a través de esta juntura genera luz, que es una manera electrónica de producir luz. Dentro de esa manera dijimos que era la incandescente. ¿Y cómo es que se lograba luz? Dijimos que todo cuerpo a partir de los 500 grados, 480, algunos dicen, empiezan a emitir luz, y se habla del famoso cuerpo negro de Kirchhoff, que lo hemos utilizado en las dos ecuaciones de resolución de circuito. Entonces, ¿qué dice? Un cuerpo negro, al calentarse, irradia luz. ¿A partir de cuánto? De los 500 grados. Pero a medida que se va calentando, va radiando distintas longitudes de onda. Entonces, ahí viene la temperatura del color. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Cualquier manantial luminoso frío, hablemos sea de descarga gaseosa o LED, comparamos el espectro luminoso radiado en longitudes de onda en comparación a un cuerpo caliente. Entonces, por eso se habla de temperatura del color. Entonces, si nosotros calentamos a 1800 grados
el cuerpo negro obtenemos ese color. Si nosotros lo calentamos aquí a 5500 grados, obtenemos una luz muy blanca. ¿Lo están viendo ahí en la gráfica, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Si yo caliento un pedazo de metal que pueda soportar esa temperatura o un gas, si yo ese gas lo caliento a 5000 grados, voy a obtener luz blanca pura. Si lo caliento a 12000 grados, voy a obtener una luz media celeste. 16000 grados, casi le vamos a llegar al violeta. Y 1800 grados al rojo. Antes que ese color se llama el infrarrojo y después de ese color se llama el ultravioleta. Ya no son longitudes visibles que puedan excitar la retina del ser humano para que pueda generar visión. Entonces, a eso se le llama la temperatura del color. Entonces, cuando usted ve una luminaria, dice esta luminaria 5000 grados, no es que esté la luminaria a 5000 grados. Se compara a un cuerpo negro calentado a esa temperatura. Se habla de luz cálida, luz fría, pero en realidad no tiene nada que ver con la temperatura. Se habla de luz fría cuando es muy blanca, luz cálida cuando es amarilla. Daría la sensación de una vela, digamos, no muy romántico. Una vela no llega a obtener temperaturas muy altas, una vela, entonces siempre está bordeando los 1800 grados en la mecha. Entonces, indudablemente esas son las temperaturas. Entonces, luz cálida más cerca al rojo, luz fría más cerca al violeta. ¿Dudas sobre eso, por favor, jóvenes? Eso es bien importante. ¿Dudas sobre eso? Jaime, ¿alguna duda? No, porque ahí están los rangos, ¿no? Así que si están los rangos, entonces se entiende. Ya, no significa que el foco tenga que calentarse a esa temperatura. Se está comparando con un cuerpo negro, el cuerpo negro de Kirchhoff, ¿se acuerdan, no? Que dijimos que después de los 480 grados, 500 grados, dice otro, el cuerpo empieza a radiar luz. Entonces, a los 1700 grados irradia una luz, a los 5000 irradia otra, ¿me entiendes? Entonces, la luz es muy blanca cuando yo caliento un cuerpo negro a 5000 grados. Entonces, cuando yo tengo un LED muy blanco, digo, se compara a este cuerpo cuando yo lo calento a 5000 grados. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Continuemos. Bueno, que quede claro. Entonces, esa es la temperatura del color. Siempre va a ser en Kelvin, ingeniero. Sí. Sí, jóvenes. Ya, entonces ahí está. En realidad, cuando usted va a comprar un foco, en el foco dice temperatura del color, dice 5500, una luz muy blanca, dice 4000 es media amarillenta, 1800 es casi roja. Entonces, cuando ustedes vayan a una tienda o vayan a Multicenter o vayan a cualquier tienda donde vean foco, ahí dice siempre la temperatura del color. Con solamente ver la temperatura del color, ustedes pueden determinar qué tan blanca, qué tan amarilla, qué tan violeta es la luz. Eso es lo que está diciendo. En una nave industrial, jóvenes, ¿qué temperatura del color ustedes buscarían en una nave industrial, en un proceso industrial? María de los Ángeles. El blanca, pues. Mientras más blanca, mejor. 5500 sería. Podría ser cerca de los 5000. ¿Por qué? Porque mientras más blanca, mejor. Para una vía pública podría ser amarilla. ¿Por qué? Porque el ojo tiene mejor percepción de la luz amarilla. Es mucho más sensible el ojo humano, vimos a la luz verde amarillenta, entre verde y amarillo que están cerca. El ojo tiene ¿se acuerdan la curva que vimos de visibilidad relativa? La máxima visibilidad del ojo humano es entre el verde y el amarillo, que es 1, el 100%. Entonces de ahí los otros colores van perdiendo visibilidad. De todas maneras, en el proceso industrial yo requiero percibir el comportamiento de los productos procesados y muchas veces parte de la información me la da el color. Una teja yo puedo determinar si está bien cocida, mal cocida, si está bien hecha o mal hecha de acuerdo al color. Una prenda de vestir yo puedo determinar la calidad de la prenda de acuerdo al color. O sea, si está mal teñida, o sea, hasta puedo determinar muchas variables de un producto cuando está
bien iluminado con luz blanca. O sea, los colores pueden permitirme distinguir ciertas situaciones para tomar las correcciones. Pero en un pasillo yo podría tener una luz verde amarillenta o amarilla, porque es mucho más percibible por el ojo humano. De hecho, ustedes fíjense en su apunte, como el centro de la luz amarilla es como la que tuviera más fuerza en el dibujo, fíjense ustedes. La luz blanca, bueno, por contraste la estamos viendo, es blanca. Pero fíjense que la luz roja se ve más tenue, la celeste se ve muy tenue y la que se ve muy fuerte es la amarilla. Fíjense. Por eso los resaltadores siempre se utilizan amarillos, porque requiere muy poca luz para generar una gran excitación en el ojo humano. Sigamos. Temperatura del color. Entonces, aquí hablamos de luz día, el blanco neutro entre 4.000 y 5.500, ya yo les estaba, el blanco cálido 3.200, la incandescente, bobilla con cristal azul 4.000, foco de iluminación 3.200, halógenos 2.900, bombilla 100 vatios doméstica 2.850 y luz de vela 1.900. Son las temperaturas de color que hemos estado viendo. Ley de los cuadrados inversos. Ley de los cuadrados inversos. La intensidad de la luz varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa? La intensidad de luz en una superficie de trabajo, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahorita vamos a ver en el siguiente gráfico. La iluminación de una superficie inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente de iluminación. Aquí lo podemos ver. Si yo estoy en la superficie S1, que estoy a 1 metro del manantial, el cono es muy chiquitito para una intensidad luminosa constante, flujo, un cono constante. Entonces, si yo tengo 100 lúmenes en esa superficie pequeñita, tendré mucha más densidad de flujo luminoso. Si estoy a 2 metros, fíjense que el cono se hace mucho más grande. Entonces tengo la misma intensidad luminosa, pero en un cono mucho más ancho, entonces mucho más grande, una superficie más grande, entonces tengo menos densidad. Y a 3 metros tengo 9 cuadritos, ahí lo pueden ver. Entonces por eso se dice que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Van entendiendo eso? ¿Van entendiendo o no? Sí. Sí, ingeniero. Lo voy a hacer acá. Ingeniero. Voy a hacer para que me puedan entender. Voy a crear un cono acá. Voy a crear un cono. ¿Ya? Quiero que me entiendan bien. Voy a crear un cono. Muy importante eso y vamos a discutir algunas cosas aquí. Entonces vamos a crear un cono. Entonces hemos creado un cono. Aquí está el foco. Ahí está el foco. Ahí está el foco. Entonces yo aquí voy a 1 metro de distancia. A 1 metro de distancia. A 2 metros de distancia.
a 2 metros de distancia y a 3 metros de distancia. Entonces, fíjense, jóvenes, acá nosotros vamos a hacer las cotas. Pin, pin, pin. Esperen un segundito. Pum, 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 pum. Ya, lo voy a hacer manualmente, que no sé dónde la tengo las cotas en este. Yo las pongo en la librería acá. Y en este instante las cotas, ¿dónde las he puesto? Bueno, las he puesto. Entonces, de aquí a aquí hay 1 metro. De aquí a aquí hay otro metro. Y de aquí a aquí hay otro metro. Vamos a suponer que está bien hecho eso. Entonces, 1 metro. O metro. Esa es la distancia que hay al manantial, no es entre ella y ella, ¿no? Es la distancia total, ¿no? Porque entre ella y ella hay 1 metro. ¿Estamos? ¿Me van entendiendo, no? Es la distancia total al manantial. Entonces, el flujo es constante acá. Entonces, ¿qué significa? El flujo total es constante. Y va a ser igual a FT, vamos a llamarle. Flujo total. Entonces, la iluminación acá, la iluminación E va a ser igual al flujo total partido por el área 1. Aquí va a ser el flujo total partido por el área 2. Y aquí va a ser el flujo total partido por el área 3. ¿Me están entendiendo, jóvenes? El mismo flujo ese en un conito chiquitito queda muy bien iluminado porque tiene poca área. El mismo flujo a 2 metros queda menos iluminado porque tiene mucha más área, un cono mucho más grande, o sea, una superficie mucho más grande del cono. Y la 3 es esa. Entonces, salvar como ley cuadrado inverso. Y no se olviden que el área del cono, el área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Qué significa? Aumenta un poquito el radio y el área multiplica al cuadrado. Aquí lo hacen obviamente el alumno emite conos cuadrados, es una manera de simplificarlo. Y aquí muestran cómo el mismo flujo luminoso se puede distribuir en el S1, en el S2
con el S3. Entonces, a medida que se va alejando, va perdiendo densidad de flujo luminoso. Ahora, jóvenes, en una planta industrial, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Estar muy alto, muy bajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me convendría estar a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros? ¿Qué pasa entre la distancia del manantial luminoso con la superficie de trabajo? Se va, pues, se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo, indudablemente se va perdiendo. Daría la sensación que yo tendría que estar muy bajito, ¿sí o no? O sea, no me convendría tener una nave industrial de 8 metros porque si la mesa la tengo a 1 metro del suelo, tendría el manantial luminoso de 7 metros. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. Para eso se hace el control luminoso. Para eso se hace el control luminoso. Si yo tengo una nave industrial muy alta, o sea, aquí yo tengo una nave industrial, por decir, aquí yo estoy dibujando, y aquí está la superficie del trabajo, y es muy alta, entonces yo no le puedo poner, y aquí voy a dibujar las paredes, aquí voy a dibujar las paredes. Entonces yo no puedo poner un haz luminoso así. ¿Por qué? Porque se va a perder mucho en las paredes, va a ser absorbido por las paredes, ¿sí o no? Y aquí abajo está mi superficie de trabajo. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer si mi techo es muy alto para que mi cono al fondo sea lo más delgado posible? Tendríamos que colgarlo, ¿no? Colgarlo. Tendríamos que poner pantallas que direccionen el flujo luminoso muy pequeñitas arriba, ¿me entiende? Entonces, ¿qué significa? Este ángulo de acá tiene que ser muy chiquitito de la pantalla. Entonces, esa es la pantalla. Entonces, yo tengo esa pantalla. Si la tengo muy alta, tengo que tener que tener una conicidad muy pequeña. ¿Me están entendiendo o no? Entonces, ¿qué voy a lograr con ese cono tan pequeño? Voy a lograr tener un haz luminoso acá, que va a ser desde acá hasta acá. ¿Lo están viendo, no? ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Sí, se está viendo. Ahí está. Entonces, mientras más alto sea mi... Ahora, si yo tengo varias luminarias, entonces yo tendré que poner la otra luminaria, tendré que ponerle una distancia que me permite alumbrar. ¿Lo están viendo ahí o no lo están viendo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Si el foco es muy potente, me permitirá tener este cono más grande abajo. Si el foco es fenopotente, tenés que hacerlo más chiquitito y juntarla más a la luminaria o traslaparla. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí? Por decir, si el cono no me cubre, yo digo, la traslapo. Para que la suma de una y otra me cubra. Normalmente siempre el centro tiene mayor iluminación que los contornos. Entonces, yo podría traslapar la luminaria para que me vaya cubriendo el alumbrado. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Ahí están 3 luminarias. Sí, se entiende. Entonces, si este foco es muy grande, este cono, siempre en el centro es mayor, ya van a ver en la curva de distribución que nos da el fabricante. Entonces, si el foco es muy poderoso, entonces yo puedo separar las malas luminarias. Entonces, digo, bien, lo separo un poquito más para que no se traslapen. No necesito traslapar porque cada una cubre. Entonces, entre luminaria y luminaria van a estar más separadas. Ahora, mientras más alto el techo, ahora, ¿qué pasa si yo tengo un techito muy bajo? Si yo tengo un techito muy bajo, entonces, ¿qué pasa? Si aquí está mi techo,
Y acá está mi otro. Entonces yo puedo tener un cono más ancho de la pantalla. ¿Están entendiendo? Entonces, dependiendo la altura que yo vaya a instalar una luminaria, tendré que utilizar esta teoría para saber qué iluminación me va a llegar aquí al fondo. A los 3 Ingeniero, metros. una pregunta. Sí, consulte. En el anterior gráfico, donde ponía varios focos en forma paralela ahí, ¿cómo se sabe si vamos a traslaparlo o vamos a ponerlo a un lado nomás? El fabricante, me voy a adelantar un poquito acá, me está olvidando, pero lo voy a hacer para cubrir su deuda. El fabricante me va a entregar una curva así, mire. El fabricante me va a entregar una curva así. Voy a adelantarme. Me está haciendo adelantarme usted. Así, ¿la ve esa curva? Sí. Entonces, con esta curva de acá, yo puedo calcular cuál va a ser el flujo luminoso debajo. El fabricante, aparte de esta curva, me va a dar unas tablas. Fíjense, hay una pantalla. ¿La ve? Hay una pantalla con sus curvas aquí abajo. ¿La ve con pantalla? Fíjese esta de acá. Entonces, él me va a indicar para cada ángulo cuál va a ser mi iluminación. Entonces, yo de acuerdo a eso, voy a poder calcular la iluminación punto a punto. Si esa me falta, voy a tener que poner una luminaria más cerca para traslaparla para que me pueda cubrir. Si yo aquí abajo, normalmente en el centro voy a lograr mi iluminación, pero los contornos, esto no estoy llegando a la iluminación mínima requerida, entonces yo tengo que traslapar la que está al ladito para poder cumplir. El fabricante me entrega curva y me entrega, fíjese, aquí hay un foco con curva, ¿lo ve? Curva de distribución luminosa, eso me entrega el fabricante y eso es lo que van a hacer ustedes en el examen. Fíjese, hay un dicroico, fíjese, con distintos ángulos. ¿Ve? Aquí está la Isolux, que, bueno, me ha hecho adelantarme un montón. Me voy para atrás. ¿Ya? Se tiene que calcular. Entonces nosotros cuando hagamos el cálculo vamos a ver si tenemos que traslapar, no tenemos que traslapar. Y el fabricante nos va a dar. De hecho, el fabricante, si el ambiente es cerrado, nos va a decir, señor, ya yo lo he hecho, lo que usted necesita saber. Y lo que vamos a hacer, yo le voy a dar la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Si usted tiene un foco con ciertas condiciones geométricas, o sea, a qué altura, a qué ancho tiene el muro, véngase a esta tabla y yo le voy a decir cuánto es útil, o sea, cuánto sale y cuánto llega. De acuerdo a eso, usted va a calcular la cantidad luminaria y la va a distribuir. Y le dice, yo creo que la distribuye así. Entre el muro y el manantial es la mitad de la distancia que entre manantial y manantial. Entonces el fabricante le va a dar a usted cómo quiere que lo haga. ¿Entiende? Porque la otra es ir con su banco fotométrico o la otra es hacer el cálculo punto a punto, que es muy complejo porque hay reflexión, ya lo vamos a ver después. Entonces, normalmente el fabricante se lo simplifica mucho. Él va a un banco y dice, muy bien, señor, nosotros ya hemos hecho todos los ensayos y esta tabla le va a funcionar bien. Extrapole a usted a su problema. O lo quiere hacer usted paso a paso y tirarse una vida, lo puede hacer. En un ambiente cerrado es muy complejo hacerlo porque hay reflexiones. En un ambiente abierto se hace. Yo no lo recomendaría hacer el método punto a punto en un ambiente cerrado. Sería complejísimo. En un ambiente cerrado sí. Perdón, abierto sí. Bueno, continuemos con esto porque si no... Entonces, la radiancia o emitancia. Esta es menos importante, es similar a la intensidad luminosa. Se llama radiancia al flujo luminoso total emitido por una superficie luminosa o difusora y la extensión de esa superficie. O sea, es el diferencial de flujo o diferencial de superficie radiado, pero ya no es un estero radian, sino es la diferencial de flujo partido por un diferencial. Este casi no se usa, no voy a entrar en detalle. Y vamos al siguiente punto, control de luz. Ya habíamos comentado que era importante hacer el control de luz. Pero un minutito, por favor, tengo una llamada muy importante. Luis.
botada en el medio de la nada, allá en la frontera con Calama. Estamos instalando unos generadores como empresa, y si me llama, él tiene poca cobertura, tengo que atenderle sí o sí, porque él tiene que subir un cerro para poder hablar con nosotros. Bueno, continuemos con la materia. Fueron 5 minutos. Entonces, el control de luz, ya nosotros comentamos que es muy importante que exista siempre un control de la luz. ¿Y para qué se necesita que la luz sea controlada? Porque de esa manera se obtiene un proceso más eficiente. Ya estamos hablando que las pantallas pueden direccionar el cono de luz. Si yo la tengo muy alta, tendré unos conos más cerrados. Si tengo una pantalla muy baja, tendré unos conos más abiertos. Entonces, de acuerdo a la altura, yo puedo querer conos más cerrados, más abiertos, para que en la superficie de trabajo me llegue lo que yo quiero. Entonces, de alguna manera, el control de luz es muy importante porque es una manera de hacer más eficiente el uso de la luz. Entonces dice, obtenida la luz mediante manantial luminoso, se presenta el problema de su control, ya que debido a su gran luminancia, la mayoría de los manantiales existentes no realizan por sí mismos una distribución de flujo luminoso. O sea, la luz que emiten los manantiales no es en la dirección ni donde yo lo quiero, que permita su aplicación directa. O sea, directamente un foco pelado me va a alumbrar el techo. ¿Yo para qué quiero alumbrar el techo? Pues le pondré una pantalla para que me alumbre la mesa, haciéndose necesario la utilización de dispositivos que modifiquen y controlen la luz emitida. Entonces, gracias a eso tenemos una aplicación más eficiente de luz y aprovechando los fenómenos físicos del manejo de la luz, los mismos fenómenos que estudió Newton, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fenómenos? Entonces, para hacer control de la luz, nosotros necesitamos conocer los fenómenos. Entonces, uno es la reflexión. Entonces, ¿qué es la reflexión? Es cuando lo voy a pasar muy rápido, porque esto lo han visto en el colegio, ¿no? Cuando un rayo incidente llega sobre una superficie y parte de la luz es absorbida y parte es reflejada. La absorbida no la estamos tocando, sí la reflejada, hay un ángulo normal a los dos, y aquí se genera un haz reflejado. Entonces, la relación entre el rayo incidente y el rayo reflejado se conoce como el índice de reflexión, que lo tenemos ahí como ese nu, que es el flujo luminoso reflejado dividido entre el flujo luminoso incidente. En un espejo, el índice de reflexión sería 1. En un muro blanco puede llegar a ser hasta 80%. ¿Qué significa? Si usted tiene una pared blanca muy limpia, la luz que llega a la pared, el 80% será reflejado, el otro 20% será absorbido, y esa absorción que se transforma en calor. Entonces yo en las ciudades calientes recomiendo siempre tener muros blancos, para que no calentemos más la casa y requiramos mayor potencia de aire acondicionado o mayor energía en aires acondicionados. Entonces, reflexión. Dentro de la reflexión tenemos en superficie lisa y rugosa, también vamos a hablar del ángulo de incidencia y el color de los rayos incidentes. Muchas veces parte de la energía que se absorbe son ciertas longitudes de onda. O sea, cuando yo tengo una pared roja, ¿qué es lo que hace el haz luminoso? Entra todo el espectro de colores y solamente permite reflejar la longitud de onda que excita al ojo para que podamos percibir un rojo. O sea, el resto de las longitudes del espectro quedan absorbidos y se transforman en calor. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Aquí vimos el control de la luz. Hay dos maneras de verlo. Una es la especular, que es la rayo incidente, el rayo reflejado, y la difusa cuando las superficies son rugosas, que se emite en todas las direcciones. Reflexión de la luz, aquí vemos un ejemplo, cómo ese cerro se puede reflejar en el lago. Qué hermosa foto. Refracción. Refracción tiene que ver con el proceso de cambio de dirección que sufre un haz luminoso al cambiar de medio. Entonces, aquí estamos viendo del aire al agua. Entonces, parte de la luz que incide al cambiar de medio reflejada, y aquí se puede ver los dos efectos. Está la normal, rayo incidente, rayo reflejado, y parte de esa luz penetra, absorbe el agua, o continúa viaje, digamos, es un elemento de conducción, pero el cambio de medio hace que la dirección cambie. Este fenómeno es utilizado en la fibra óptica. Siempre la luz trata de seguir el medio más denso. Entonces siempre la fibra óptica tendrá un medio más denso que el aire,
Entonces usted podrá curvarla y la luz irá siguiendo todas las curvas sin ningún problema. Y ahí está el índice de refracción, que es seno de 60 menos I partido por seno de R. Entonces ahí está el ángulo con respecto a la normal del rayo reflejado, el I es el ángulo incidente con respecto a lo normal, y el R el ángulo de la normal con respecto al rayo refractado, y ahí obtenemos el índice de refracción. Entonces, resumiendo, la luz al cambiar de medios cambia de dirección, y ahí hay un índice. Ahí se ve un fenómeno del lápiz, cuando se mete dentro del agua se lo ve torcido porque cambia de dirección. Aquí se puede ver una fibra óptica, entonces pueden ver esa fibra donde pasa la luz verde, y pasa a través de todas esas curvas y no se va perdiendo. ¿Por qué? Porque la luz siempre sigue el medio más denso. Ahí está la refracción, hay otros ejemplos, se continúan los ángulos, los mismos que hace un ratito hemos comparado. Dice que hay la ley de refracción donde dice que N1, índice de refracción del primer medio, ángulo de incidencia, N2, índice de refracción del segundo medio, y el FIDO, ángulo de refracción del segundo medio, se puede llegar a esa igualdad. Y eso se llama la ley de refracción. Esas son ecuaciones de Newton, de su estudio que hace Newton sobre la luz. Aquí vemos otro tema de refracción, y vamos a la absorción. ¿Qué es la absorción? Un ratito, joven. ¿Cómo dijo, ingeniero? Un minutito que voy a cargar mi celular, que lo estoy utilizando el celular para también ver las imágenes, y se lo come la clase, pero lo he tenido que cargar, porque si no, yo aquí veo lo que ustedes están viendo. A ver si... Ingeniero, disculpe una pregunta antes de continuar. Tengo una duda o consulta en el tema de lo que es la iluminación dentro del hogar. ¿Qué es aconsejable qué luz que tengamos, la blanca o la cálida, para una mejor visión, digamos, en el caso de las personas que tenemos hijos, por mi caso, por decirlo, y los que estudiamos también, digamos? Ya, aquí viene un tema que es bien importante, jóvenes. La luz que yo necesite está en función del uso que le voy a dar. Normalmente el estudio hogar no está en nuestro curso, porque el estudio hogar tiene más un tema decorativo. Muchas veces cuando yo hago proyectos eléctricos de edificios de departamento, la iluminación me la pasa el arquitecto. Él me dice, póngame unos LED aquí, una cosita, porque quiero aquí, quiero allá. Entonces, esa se llama iluminación decorativa, y hay gente que es muy especialista en ella. Entonces, de hecho, hay arquitectos que me han pasado sus cálculos luminotécnicos para que yo le haga la cabaña de doctor Alfredo Romero, de la clínica INCO. Entonces, y yo no lo entiendo porque son otras teorías luminotécnicas, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo realzar? Digamos, si él tiene un cuadro, realza el cuadro, ¿me entiende, no? Si tiene una esquina de la casa que es fea y no la quiere, entonces la opaca. Si tiene algún adorno en la casa que quiere realzar, la sobreilumina, ¿me entiende o no? Entonces, de alguna manera, en tema hogar, yo lo que veo es la iluminación industrial. Pero como comentario, yo en mi sala de estudio, yo sí hago el cálculo luminotécnico. En mi oficina, donde yo estoy trabajando ahorita, sí he hecho el cálculo luminotécnico. Y si a veces la estética no me permite tener la iluminación que yo quiero, me traigo una luminaria de escritorio, ¿me entiendes? Para poder trabajar en mi mesa. Porque a veces queda fea la oficina, digamos, yo aquí he puesto, por la simetría de mi oficina, he puesto 3 luminarias, cada una de 80 vatios. Tengo en mi oficina. Entonces aquí yo mido la iluminación y tengo menos de 300 lux. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando quiero trabajar, tengo una luminaria de escritorio con la que yo pueda no fregarme la vista, que hoy día no la tengo casualmente. Entonces, por eso usted tiene a veces una luminaria de velador, a veces tiene una luminaria de escritorio. Entonces, si usted quiere trabajar en su escritorio, tiene 2 opciones. O iluminar muy bien su sala, que a lo mejor es donde usted trabaja, o el cuarto donde usted trabaja, pero eso le va a generar poca eficiencia. ¿Por qué? Porque usted la va a tener tremendamente iluminada para unas horas de estudio.
Entonces yo le recomendaría tener una luminaria. Ahora, si usted tiene niños chicos, usted no necesita más de 30 lúmenes para que los 30 lux, perdón, para que los chicos no se caigan, para que vean un palito, vean una piedrita en el camino y no tropiecen. Entonces yo le recomendaría mantener una iluminación promedio entre 70 y 100 lux en su casa, que eso es muy fácil lograrlo, eso no hay ni que calcularlo. Y en los sectores donde usted trabaje, donde usted esté estudiando, tener una luminaria especial. De hecho, los gringos tienen una que va desde el suelo, con un peso muy grande abajo, que tiene 2 metros de altura y uno la va inclinando y la pone encima donde uno quiere, ¿me entiende? Entonces yo estoy trabajando, la puedo poner encima donde yo quiero. Yo no veo que nadie de las personas que están con sus cámaras tengan una luminaria de escritorio. De hecho, les pediría que no utilicen nunca luz de descarga gaseosa, o sea, fluorescente o de bajo consumo. O utilizan LED o utilizan incandescente, porque ya lo vamos a ver que la luminaria de descarga gaseosa es intermitente, se apaga para el ciclaje que tenemos en Bolivia, se apaga 100 veces en un segundo. Es como una taza de refresco, como un celular, digamos, ¿no? El celular tiene entre 60 y 120 tazas de refresco. El fluorescente se apaga y se prende 60 veces, pero 100 veces en un segundo. Y eso genera fatiga visual. Entonces yo le recomendaría, si usted tiene una sala de trabajo, comprarse una luminaria de escritorio con un foco LED, y si no tiene la plata para LED, incandescente, porque el incandescente tiene ya vamos a ver que no sufre el efecto estroboscópico, que es uno de los efectos que vamos a ver. El efecto estroboscópico no lo sufre. Y que tenga su luminaria, su debida pantalla, para que tampoco no sufra de encandilamiento, porque usted tenga el manantial luminoso a la altura de su fuente visual, de sus ojos. Entonces, yo por eso le digo, con las casas no me meto mucho, porque las casas tienen que ver con un tema netamente estético. Yo en un cuarto no le voy a poner 2 focos, se ve horrible, ¿me entiende? Imagínese un cuarto con 2 focos, donde se pone un foco al centro del cuarto, o una pantalla hermosa, si soy millonario, tipo Luis XV, con sus gotas de cristal, pero al centro del cuarto, y puedo llenarlo de foco, no sé. Pero obviamente ni siquiera voy a tener una buena distribución, porque voy a tener, a lo mejor fuera bueno tener 4 focos en el cuarto para distribuir mejor la luz. ¿Me entiende o no? Equilibrarlo, o sea, pero es casa, o sea, en la casa tiene que verse bonita, pues, ¿no? Ustedes, yo siempre les digo, el ingeniero industrial de la Gabriel, yo creo que debe ser uno de los profesionales más exitosos que saca la universidad, porque tiene mucha experiencia en sacar estos profesionales, porque salen muy buenos. Y normalmente, yo lo que he visto, que la mayoría de ustedes siempre están en cargos ejecutivos. Entonces, ustedes van a llegar a tener su bonita casa. Y no es porque yo les desea que los demás no la tengan, ¿no? Es porque ustedes están haciendo los esfuerzos para merecerlo. Se están quemando las pestañas para poder tener una mejor condición de vida. Entonces, eso tiene que ser recompensado. Nadie puede decir, no, pues redistribución, todos veamos igual. No, pues yo no me esforcé igual que el vecino. El vecino no quiere estudiar, se va a cargar la bolsa de cemento. Está bien, tiene derecho a comer, pero yo tengo un esfuerzo adicional porque yo me estoy preparando. Todos estos años no estoy percibiendo un salario. ¿Por qué? Porque me estoy preparando. El profesor me tiene fregado, me tira 2 horas hablándome estupideces y encima ni siquiera me paga. En cambio, yo me voy a un jefe que me hable lo que quiera, pero al final y al cabo me va a pagar. O sea, cuando digo lo que quiera, siempre yo estoy hablando de temas morales, ¿no? Cuando yo hablo, que me hable lo que quiera, por favor, todas las cosas que yo hable siempre nunca las van a tergiversar. Yo soy una persona de valores cristianos profundos. De hecho, yo soy cristiano, soy evangélico. Entonces, todas las cosas que diga, por favor, las van a tomar siempre por el lado bueno. Ya no me van a malinterpretar. Siempre para mí, tienen que valer los valores cristianos, ¿no? Respeto, decencia, comportamiento. De hecho, yo con mis hijos, que ya son adultos, yo le hablo mucho sobre hasta la sexualidad, que debería ser solamente en el matrimonio. Y solamente con un esposo o una esposa. No existe para mí otra, digamos, ¿no? Yo antes no era cristiano, yo también fui pecador, digamos, pero ahora como cristiano, yo a mis hijos, que tengo uno de 20 años, le digo, hijito, yo no es posible
al final vos sos adulto, pero la sexualidad es para el matrimonio con la esposa. A mi hija que tiene 15, cuando usted se case con su esposo, esa es la que Dios quiere, la que Dios preparó. No voy a juzgar a nadie, pero esa es la que yo creo, ¿no? Pero de todas maneras continuamos con la materia. ¿Dudas? ¿Más dudas? Señorita Gaby, ¿alguna otra duda? Gracias, ingeniero. No, está claro. Entonces estábamos acá, la absorción de luz. Entonces hemos dicho que cuando hay un rayo incidente, va a haber un reflejado y parte será absorbido. Si la luz se sigue propagando, será transmitida. Si la luz no se sigue propagando, va a ser absorbida. Hace un rato vimos la difracción porque la luz se sigue propagando de un medio a otro. O sea, sigue conduciéndose la luz. Pero una pared ya no conduce luz. Entonces, ¿qué hace? La absorbe y genera calor. Entonces, aquí estamos viendo cómo yo estoy viendo la reflejada en amarillo con rojo. El resto de los haz luminosos de los incidentes quedan absorbidas por, entonces aquí estamos viendo 2, 4, 6 haces que son absorbidos y 4 que son reflejados. Entonces, el incidente tendrá 10 haces luminosos, o sea, 10 distintas longitudes de onda, de las cuales 6 son absorbidas, 4 son reflejadas. Y esas combinaciones de colores reflejados serán las que percibe nuestro ojo. Entonces, esa es la luz absorbida. Acá estamos viendo rojo, como digan, todos los colores son incidentes sobre un color rojo, todas son absorbidas menos el rojo. En el verde todas son absorbidas menos el verde. O sea, así como se genera la sensación de color que puede percibir nuestro ojo. Aquí vemos otro dibujo de absorción de calor, de color. Aquí vemos cómo llega toda la luz blanca que tiene todas las longitudes de onda del arco iris. Llega al tomate, todo es absorbido por el tomate y es reflejado solamente la que nosotros